uno de ellos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenían una perspectiva particular de lo que Jesús hizo y dijo. No se contradicen, no. Cada uno de ellos acentúa lo que para ellos será relevante o importante, y Juan, de donde estamos leyendo hoy, tiene una manera distinta de hablar acerca de la vida del Señor Jesucristo. Pero aquí donde estamos leyendo hoy, encuentro que, o de lo que vamos a hablar al final de todo, es que Dios es un Dios que sabe proveer. Sé que todos hemos oído o leído acerca de el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y lo que ocurre en este milagro es una cadena de generosidad. Se lo voy a repetir, una cadena de generosidad que derivó en un milagro de multiplicación. Pero quiero que vea que esa cadena de generosidad comenzó con una madre invisible. Porque todos sabemos la historia del muchacho que llevaba 5 panes y 2 peces. Pero ¿de dónde sacó este niño esa comida para ese día? Lo que la Biblia no menciona, pero podemos inferir, es que ese niño recibió esa comida de su propia mamá. Fue su madre la que, al verlo quizá interesado para irse con otros niños a oír a ese predicador raro nuevo que andaba por ahí, ella ve que ya va a ser la hora de almuerzo y dice: este bicho no va a venir ahorita. Y le dice: vení, espérate, antes que te vayas, llévate algo. Y ella prepara lo que tenía en casa. Probablemente, y ya le voy a explicar por qué creo eso, probablemente era lo único que tenía en casa en ese momento. Así que le entrega a su hijo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Los detalles que la Biblia menciona sobre la comida son muy importantes para la narración, y ya le voy a explicar por qué. Entonces, y aunque la Biblia no menciona los detalles de la mamá ni del origen, podemos inferir esto: una mamá preocupada siempre por el bienestar de su hijo, oiga, fue la chispa que dio paso a un gran fuego de multiplicación. Lo que ocurre allí, un milagro sorprendente en el que son alimentadas miles de personas, comenzaron en la cocina sencilla de una mujer. Ella jamás se imaginó que esas pepescas que estaban ahí, que habían sobrado y nadie ya las quería, iban a servir para un milagro que quedaría marcado, escrito para la posteridad. Ella no se imaginó eso. Imagínense, hoy que cuando lleguemos al cielo hay que ir a buscar a esa mujer para felicitarla. A veces hacemos cosas, oiga lo que le voy a decir, a veces hacemos cosas de las que nosotros no tenemos conciencia cuál será su impacto. Cuando sos movido, cuando sos movida a hacer el bien, hacerlo sin pensar, porque no sabes el impacto que eso puede causar en la vida de alguien o en la vida de muchas personas, como está pasando aquí. Entonces, con esta idea en mente, quiero que vayamos por el pasaje y vamos a ir descubriendo algunos detalles. Ya me dio calor. Y quiero que vea, le estaba diciendo que en esta narración vamos a aprender que Dios tiene una respuesta para todas las necesidades profundas que nosotros tenemos. Se lo voy a repetir. Dios tiene una respuesta para todas nuestras más profundas necesidades. Y en este pasaje aprendemos cómo es que Dios provee. Diga, ¿cómo Dios provee? ¿Cómo es que Dios provee? ¿Cómo es que Dios me va a proveer? No importa si es una necesidad financiera, no importa si es una necesidad matrimonial, familiar, no importa si es una necesidad de salud emocional.
no importa cuál sea la necesidad, Dios tiene el poder, la capacidad y el deseo de suplir tu necesidad. Y Dios nos va a mostrar en este pasaje que ya leímos cómo es que Él provee y por qué lo hace. Ok. Quiero que vayamos leyendo el pasaje. No, papito lindo, gracias. Era, ya, no te molestes. Ponémele a la gente ahí, mira. ¿Cuántos tienen calor? Les vamos a pasar el ventilador así. Gracias, chicos. Dios te bendiga, papá. Miren. Juan 6:4. Siguiente. Quiero que vayamos. Ahí está. No, ahí está. Regresate. El versículo 4. La anterior. Ahí está. Quiero que vea a partir de ahí. Sigamos leyendo. Versículo 4. Ya lo ubicó en la pantalla. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, versículo 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios de pan era el salario, 200 denarios era el salario de un obrero, el salario de un año de un obrero. Oiga eso, él sabía de eso. El salario de un año. Él hace cuentas cuando ve el gran varón ahí y dice: el salario de un año no alcanzaría para comprarle pan a esta gente y que coma, ¿qué dice? Un poco, ni siquiera mucho. Versículo 8. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho. Versículo 9, ¿lo está leyendo? Como le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Aquí está un muchacho. Levante su carita de Kellogg's, míreme. Aquí está un muchacho. La palabra muchacho que la Biblia usa ahí en el griego es paidón. La palabra paidón se usaba para hablar de un niño o una niña pequeña. O sea, estamos hablando de un niño que no pasaba de los 7 años. Era un niño pequeño. No era un muchacho. Cuando pensamos en un muchacho, estamos nosotros pensando en un adolescente o alguien mayor de los 15 años. No, paidón es la palabra griega y describe a un niño pequeño que no pasa de los 7 años. O sea, el niño es pequeño. Diga, el niño es pequeño. Esos detalles son importantes para la narración. Voy a seguir. Versículo 9 dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. ¿Por qué había mucha hierba? Era primavera. Acabamos de leer en el versículo 4 que estaba cerca la Pascua. Y eso era para nosotros en nuestro tiempo entre marzo y abril, la primavera para ellos. Por eso había mucha hierba en el lugar. Era un momento y un lugar adecuado para estar allí. Entonces, dice el versículo 10, se recostaron como el número de 5,000 varones. Acuérdense, en ese entonces contaban generalmente los hombres. Era un asunto cultural y religioso. No es que a Dios solo le importen los hombres. Pensé que iba a enloquecer. Amén, gloria a Dios, aleluya. A Dios le importan las mujeres y los hombres. Entonces, mire, dice 5,000 varones, sin contar las mujeres ni los niños. O sea que las mujeres siempre son más. Imagínense el doble de mujeres y el triple de niños. O sea, no había tele, ni internet, ni nada de eso. Así que cada noche ellos iban a lo que iban. Entonces tenían un montón de niños. Póngale, barato, siendo moderados. Ahí habían unas 20,000 personas. De 20 a 25,000 personas habían ahí en ese campo ese día. Era una gran multitud. Era demasiada gente. Versículo 11, voy a seguir leyendo. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes
y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando, versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. De los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Mire, de los 4 relatos, ya le mencioné, de los evangelios, Juan es el único que menciona cosas que los otros no mencionan. Me llama la atención lo que Juan nota. Juan nota cosas que son interesantes que nosotros también las notemos. Por ejemplo, Juan menciona en el versículo 4 que estaba cerca la fiesta de la Pascua. El versículo 4 dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Los demás escritores no mencionan eso en los otros evangelios. ¿Por qué esto es importante? Porque Juan, oiga, los 4 evangelistas escriben para destinatarios distintos. Juan le está escribiendo a los creyentes en Jesús para que conozcan el plan de la redención. Por eso cuando alguien me dice: pastor, quiero leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? ¿Por Génesis? Sí, si quieres seguir un orden cronológico según cómo están los libros en la Biblia, sí, pero no. La mejor manera de comenzar leyendo es acerca de Jesús, y se comienza leyendo el Evangelio de Juan. Juan habla, Juan explica todo el plan de Dios para salvarte. De hecho, los otros 3 cuentan el nacimiento de Jesús, y ahí comienza. Juan se va mucho más antes y él comienza a hablar desde antes que existieran todas las cosas. En el principio, así comienza el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y comienza a hablar de la encarnación de Jesús. No voy a meterme en ese rollo esta mañana. Pero Juan es el único, estoy hablando del capítulo 6, el único que menciona que estaba cerca la Pascua. Mire, la Pascua era una fiesta que tenía que ver con un cordero. ¿Con qué? Con un cordero. Sacrificaban un cordero, mataban un cordero. ¿Cuándo se celebró la primera Pascua? Cuando Israel estaba prisionero de los egipcios y eran esclavos de los egipcios, y Dios, para liberarlo, les da instrucciones para que hagan una ceremonia. Él pudo haberlos librado así nomás, pero Dios les da órdenes a los israelitas una noche antes de liberarlos, y les dice que hagan ciertas cosas con ciertas especificaciones extrañas, por cierto, pero Dios quería dejar plasmado, oiga, símbolos, señales que anunciarían la venida del Señor Jesucristo. En ese momento la nación de Israel como tal no existía. Allí va a comenzar su nacimiento. Mientras tanto, ellos eran esclavos en Egipto y ya no sabían qué hacer para liberarse. Y usted sabe la historia. Dios manda las plagas, y la última plaga es la muerte de los primogénitos. Los hijos primeros iban a morir, sean de animales o de humanos. Los hijos primeros iban a morir. Dice la Biblia menciona que alguien llamado el ángel de la muerte iría a la ciudad y mataría a todos los primogénitos. Era lo último que Dios iba a hacer para presionar al faraón para dejar libre al pueblo de Israel. Pero le dice Dios al pueblo de Israel: ¿qué van a hacer esta noche? Van a matar un cordero en sacrificio, y luego lo van a cocinar a las brasas con hierbas amargas. Está ahí en la pantalla, con hierbas. De hecho, esa es una foto de ahorita de lo que los judíos hacen en la Pascua, que comen el cordero asado. Dicen que bueno, yo no sé, yo solo de chicharrones conozco. Y entonces, bueno,
Se iban a comer al cordero asado en hierbas amargas, se lo iban a comer todos de pie, con las mochilas en el lomo, con el bordón en la mano. Todos los varones debían tener un palo, por cierto, necesidades fisiológicas, no voy a hablar de eso, pero dice, iban a comer con la mochila, dice, porque ustedes ya se van. El detalle con el cordero es lo importante. Les dice, matan al cordero, lo cocinan, pero la sangre tienen que recogerla en unos depósitos y se van a hacer como unas brochas, y la sangre del cordero la van a usar para pintar los dinteles de la puerta. Solo apagame las luces, necesitamos ver esa imagen aquí. Esa es una imagen que representa el acto donde están pintando los dinteles de la puerta. Y oiga, iban a pintar los marcos de la puerta y luego se iban a encerrar en su casa. Ahora sí, con las luces. ¿Por qué se iban a encerrar? Porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte. Esta de aquí no, la de en medio no. Míreme, iba a pasar el ángel de la muerte. Y oiga esto. De ahí viene la palabra Pascua. La palabra Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj, que significa pasar de largo. Y Dios dijo, veré la sangre en la puerta y pasaré de largo. Veré la sangre y pasaré de largo. Lo que iba a proteger a las personas que vivían ahí del ángel de la muerte era la sangre del cordero. La sangre del cordero. Para ellos eso no tenía ningún significado, más que lo que estaban haciendo allí. Para ellos solo era un acto de obediencia. Pero Dios dejó todos esos detalles para hablar de lo que ocurriría en el futuro. Que para librarte a vos de la muerte iba a morir alguien inocente como un cordero en tu lugar. Y Dios te iba a librar de la muerte eterna, no por tus buenas obras, sino por la sangre de ese inocente que murió como un cordero. Y por eso le digo, Juan habla de esto porque él quiere hablarte de la salvación. Poneme 1:29, ahí está en la pantalla. Juan es el único que dice estas palabras, que cuando se iba a bautizar, él usó la palabra cordero, el nombre cordero, para referirse a Jesús. He aquí, dice Juan, que dijo Juan el Bautista, que era otro Juan. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por eso Juan habla del cordero. Por eso Juan habla de la Pascua. Juan está queriéndonos explicar que todas las cosas, todos los rituales del Antiguo Testamento anunciaban la venida de Jesús. Amén. ¿Me estoy explicando? Bueno, si no me entienden, no se preocupen, yo me estoy entendiendo muy bien. Ok. La Pascua entonces era una fiesta. De hecho, el versículo dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Diga, la Pascua es una fiesta. La Pascua era una fiesta. ¿Y qué se hace en las fiestas? Se baila, dicen. ¿Cuántos han bailado en una fiesta? ¿No les da pena? Ah, vaya. O sea que usted baila feo y tiene valor de admitirlo. Vaya. Ok. Mírame. ¿Qué se hace en una fiesta? Pues hay música, se canta, se baila, se alegra, se sonríe, se come. Se come. Lo mejor de una fiesta es sentarse a comer y a criticar a los que están bailando. Eso es lo mejor. Bueno. Entonces, la fiesta de la Pascua es una fiesta para celebrarla. Y oiga, ya me va a entender por qué le estoy diciendo esto más adelante. Mire pues, quiero que vaya al versículo 5. Versículo 5, búscame el 5. Ahí está, en la pantalla. Versículo 5, léalo conmigo. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde qué?
compraremos pan para que coman estos. Míreme acá, ¿usted cree que Jesús realmente estaba pensando que la respuesta para alimentar a esa gente era comprar pan? ¿Usted cree que de verdad él estaba pensando en conseguir el pisto para comprar pan? No. El siguiente versículo lo aclara, el versículo 6, ahí está en la pantalla. Pero esto decía, ¿para qué? Para probar a quién. A Felipe, salvadoreño. Felipe. No, hombre, usted ha perdido el toque. Dice el versículo que era 6, pero esto decía para probarle, porque ¿qué dice? Él sabía lo que había de hacer. Déjame decirte una cosa, que a veces pareciera que Dios no sabe qué hacer. A veces pareciera que Él está adivinando, pero Dios siempre sabe lo que va a hacer. A vos a veces te parece que Dios no tiene ya nada más que hacer en tu vida o con tu vida, pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Y él le pregunta a Felipe para probarlo, ¿de dónde compraremos pan para todos estos? Y después dice, eso lo decía para probarlo porque él ya sabía de aquella mujer que ese día temprano se levantó a limpiar la casa y recogió las sobras de ayer. 5 panes de cebada y 2 pececillos, y los apartó allí para luego más tarde dárselos a ese niño. Jesús ya sabía lo que había de hacer. Él ya había visto venir a esa mujer con esos panes dándoselos a ese niño. Él ya sabía. A veces en tu casa, mujer, haces cosas que parece que nadie valora y nadie aprecia. Y probablemente sea cierto que vivas en una casa de gente malagradecida. No digan amén. Gente que no aprecia y no valora lo que vos haces. Pero el Señor ve, el Señor te ve. Y un día de estos, a través de lo que haces, un milagro se va a realizar. Él ve lo que haces cuando nadie ve. Él sabía lo que iba a hacer. Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios de pan no alcanzaría. Quiero que lea, míreme acá. Quiero que vea las palabras que dice Felipe. No alcanzarían. No alcanzarían para darles a ellos un poco. Míreme aquí. ¿Cómo puede este hombre pronunciar estas palabras frente al que es capaz de hacer todas las cosas? ¿Cómo es posible que éste tenga valor de pronunciar esas palabras delante del gran yo soy, el todopoderoso? Nosotros decimos un poco en función de lo que vemos, no en función de con quién estamos hablando. Felipe menciona la palabra un poco en función de lo que él ve a su alrededor, no en función de con quién está hablando. ¿Qué quiero decirle con eso? Felipe se ha concentrado solo en la grandeza del problema. Felipe solo puede ver en ese momento la grandeza del problema y la pequeñez de su capacidad para enfrentar ese problema. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que incluso hablando con el Rey, con el Todopoderoso, con el que nunca ha sido vencido, con el que todo lo puede, ¿te ha pasado que aún hablando con Dios, lo único que podés ver es la grandeza del problema y tu limitada capacidad para enfrentarlo? Seguramente te ha pasado. Estás viendo que el problema es muy grande. Estás viendo que la necesidad económica en tu casa es muy grande. Estás viendo que la necesidad de salud en tu cuerpo es muy grande. Y es lo único que veía Felipe. Felipe vio el marón, hizo cuentas y dijo: no alcanza, ni siquiera para darles un poco. Felipe está viendo el problema, que es muy grande para su capacidad, pero se ha olvidado que frente a él tiene al que puede hacer todas las cosas. Felipe está olvidando a Jesús. Él está viendo el problema, no está viendo a Jesús. Muchos de nosotros somos así como Felipe. Creemos que lo que tenemos es muy poco.
Creemos que nuestras capacidades son muy pequeñas. Nos concentramos en eso, es poco. Hay mucha gente que dice, yo no creo que Dios pueda recibir esto que yo tengo para darle porque es muy poco. ¿Cómo puede Dios usarme a mí si yo soy poco capaz, si yo soy inútil, si soy pobre, si yo soy débil? ¿Cómo Dios puede ver esto poco en mí para decir que esto es bueno? Cuando nosotros nos concentramos solo en aquello que es poco, solo estamos viendo al niño con los 5 panes, los 2 peces, solo estamos haciendo cuentas que no nos alcanzan y preguntamos, esto es muy poco. Y como dijo el otro, ¿qué puede hacer esto frente a esa gran necesidad? A veces despreciamos lo poco que tenemos y no creemos que Dios esté interesado en eso poco. De hecho, hay personas que están sentadas aquí esta mañana que no creen que Dios pueda hacer algo con ellos porque se creen poca cosa, poca cosa. Creen que tienen demasiado poco para ofrecerle a Dios. No sabe cuántas personas me dicen, ¿será que Dios de verdad está interesado en mí? Y hay personas que lo ve, porque bien dice aquel versículo, cara vemos, corazones no sabemos. Es un versículo solo que no está en la Biblia, pues vea. Y hay otra versión más popular de ese versículo: zapatos vemos, calcetines no sabemos. Y a veces vemos a la gente por fuera, la vemos muy bien, o algunas madres como la vimos hoy aquí, desfilar con soltura, pero en su corazón piensan, lo que yo soy y lo que tengo es muy poco. Olvidamos que Dios no te pide lo que no tenés, Dios te pide lo que tenés. Dios te pide lo que tenés, y si eso es lo único que tenés, eso es lo que Dios quiere de vos. Dios no te pide lo que no tenés. De hecho, Pablo, cuando está hablando de ofrendas, le dice a la iglesia de Corinto, se recibe lo que se tiene, no lo que no se tiene. Dios siempre se conforma con aquello que tenés. ¿Por qué? Dios sabe hacer mucho con poco. Dios sabe hacer mucho con poco. ¿Se acuerda de cuando Dios iba a liberar al pueblo de Israel de Egipto? Acabamos de hablar de la Pascua. Pero la persona que iba a guiar la liberación era Moisés, un viejo tartamudo. Sí, tartamudo. Tenía 80 años, tartamudo. Y el arma especial, Dios le dio un arma poderosa para hacer milagros a Moisés. ¿Sabe cuál era? Un palo. Una vara de palo de guayaba. No me pida versículo del palo de guayaba. Pero él lo único que tenía, Moisés lo único que tenía era una vara. Y cuando lo va a mandar a hacer todas las señales que Dios mostró en Egipto, sabe que cada vez que Dios hacía una señal o una de las plagas en Egipto, Dios estaba humillando a uno de los dioses falsos de Egipto. Así que toda la humillación a los dioses falsos, Dios la hizo a través de un viejo de 80 años tartamudo, que lo único que tenía era una vara seca de palo de guayaba. ¿Qué tenía ese viejo para ofrecer? Lo único que tenía, nada espectacular. Dios puede hacer mucho con poco. Dios puede hacer mucho con poco. Cuando se enfrentaron al mar, Dios le dijo, levanta la vara. Y levantó esa vara vieja y el mar se abrió en 2. Dios sabe hacer mucho con poco. ¿Se acuerda de aquel paralítico que estaba pidiendo limosna en la entrada del templo? Pedro y Juan se le quedan viendo. Él les dice, una limusina por el amor de Dios. Una limusina por el amor de Dios, estar pidiendo. Porque hay algunos que piden limosna, pero no quieren que usted les dé centavitos. Bueno, de eso no hay aquí. Y ahí está el hombre pidiendo limosna. Y ellos le dicen, míranos. Míranos. Era como, ¿acaso nos ves como gente de pisto? Míranos. Y luego le dicen, no tenemos oro ni plata. Usted sabe lo que sí. Me imagino a ese hombre diciendo, ¿y para qué me piden que los mire si no me van a dar pisto? No tenemos oro ni plata. Vaya, caminen, sigan pues. Tal vez el que viene allá me va a dar.
No tenían dinero, solo tenían una palabra de fe y ese hombre fue sanado. Usted sabe lo que pasó allí. Dios puede hacer mucho con poco. Y aquí otra vez se repite la historia. Andrés le dice, Felipe le dice, dinero no tenemos y aunque tuviéramos 200 denarios no alcanzaría. Y Andrés le dice, aquí hay un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y luego, ¿qué dice? Poneme el versículo, ahí está, el versículo 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Ya le dije, pan de cebada, era el pan de pobre, no es pan de trigo, es pan de ¿qué? De cebada. El pan de cebada era más barato, pero se endurecía, inmediatamente salía del horno. Pura pupusa de arroz. Si se tarda, te podés morir atorzonado. Así que lo único que tenían era este muchacho. Era un paidón, era un niño de por lo menos 6 años, 7 años, que tenía solo 5 panes duros y 2 pececillos. Quiero que note en ese versículo 9, hay 2 cosas pequeñas. El versículo 9 dice, aquí hay un muchacho, o sea, un niño. Era un niño pequeño. Ahí está, el proveedor es pequeño. Diga, ¿el qué? El proveedor es, la fuente de la provisión es pequeña. La fuente de la provisión. Hay mujeres que dicen, no, la fuente de mi provisión es mi marido. Ay, pobrecito tu marido. La fuente de tu provisión es pequeña. Alguien podría decir, no, la fuente de mi provisión es mi negocio, es mi trabajo, y mis esfuerzos, lo que sea. Pero la fuente de tu provisión es pequeña. Aquí hay un muchacho que tiene, ¿qué dice? 5 panes de cebada. ¿Y qué dice después? ¿Y 2 qué? Pececillos. Fíjate bien, no dice peces, no dice pescado, dice pececillos. O sea, ¿cuántos han comido yuca sancochada con pepescas? ¿Sí? ¿Quiero ver? Aquí te haces el fino y bien que te las volás, ¿verdad? Unas animalitas microscópicas así, que son tan chiquititas que no vale la pena sacarle las tripas, pues, ni descamarlas. Así como se sacan, se echan a freír y ya quedan media tiesa, ¿verdad? Y para adentro, para adentro. ¿Cuál caviar? Ese es el caviar de los salvadoreños, ¿verdad? Entonces, mire pues, mire. La provisión y el proveedor son pequeñas. Diga, la provisión es pequeña. El proveedor pequeño y la provisión pequeña. El proveedor pequeño y la provisión pequeña. El problema es demasiado grande para que pensemos en alimentar a esa gente con la comida de un niño. Y mala comida, por cierto. Muy mala comida. Te pregunto, ¿ya te ha tocado pasar por algo así? Que tenés una gran necesidad, pero la fuente de tu provisión y tu provisión son cosas muy pequeñas, muy limitadas. Quizás hoy estás así, pero Dios te trajo esta mañana para recordarte que Él quiere ser la fuente de tu provisión. Ahora, aquí hay algo que quiero que note de la madre invisible. La Biblia dice que estaban ya a la hora de la comida y que de repente Andrés aparece con un niño que tiene comida. Yo me imagino que Andrés sintió el olor del pescado y se acercó a un niño. Él vio para todos lados con quién andará este cipotillo y miraba que el cipotillo andaba con otros niños ahí, solo niños. Y fregaban y hablaban, pero no soltaba su canastilla que andaba ahí. Y luego cuando lo ve descuidadito le dice, mira, ¿cómo te llamas? ¿De dónde venís? Y después, ¿qué andas ahí vos? Y el niño le dice lo que anda. 5 panes de cebada y 2 peces. Quiero verle. Y lo abrió. Él pensó, bueno, uno para mí y uno para el niño. Este no ha de comer mucho, ¿verdad? Quizá él pensó, yo ya afiancé mi comida.
Y él anduvo cuidando al muchachito en todo el culto ahí. Venite, no, no te vayas muy lejos. Aquí sentate, ve. Aquí te voy a poner una piedra. Aquí sentate, aquí estate, aquí estate. Él estuvo cuidando al niño todo el tiempo. Cuando surge la necesidad, Andrés lo dice solo para no quedarse callado. Acuérdese que era hermano del que siempre tenía una opinión, de Pedro. Y entonces dice, Felipe dice, 200 denarios no alcanzan. Y el otro le dice, Señor, aquí hay un muchacho. Aquí hay un muchacho. Yo quiero que note dónde vemos a la madre invisible allí. El niño no lloró. El niño ya captó la idea que le van a quitar su almuerzo. El niño ya sabe que por lo menos uno de esos pescados no se lo va a comer él. El niño ya sabe que muchos de esos panes no se los va a comer él, pero no llora. Él no se le corre a Andrés. Él está allí, acepta compartir lo que tiene. La generosidad del niño, porque si ese niño hubiera salido en guinda, nadie lo detiene. En medio de esa multitud se mete entre la gente, nadie lo detiene. Pero él se quedó quieto, estaba dispuesto a compartir su comida. ¿Dónde aprendió eso ese niño? En casa, con su mamá. Quizá fue a golpes, quizá coito, comparta, no sé cómo es que la mamá, pero ella ya tenía bien educadito a ese niño con este principio maravilloso de la generosidad. Así que él no se niega, él está replicando lo que ve en su casa. Por eso todos los padres que están aquí deben saber que los valores no se enseñan, oiga lo que le voy a decir, los valores, los principios no se enseñan en la escuela. Cuando una persona sale de su casa a vivir su propia vida, hay algo que siempre se lleva, sean buenos o malos, valores. Aquello que para la familia era valioso se va impregnado en el ser de esa persona que sale de su casa. Por eso lo que vos le digas y le modeles a tus hijos en casa es muy importante para lo que ellos van a hacer cuando sean grandes. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de eso. Los valores quedan impregnados. En algún momento vos podés pensar, perdí a mis hijos andan en malos pasos, quién sabe cómo van a terminar. No, ya no está en tu poder convencerlos, controlarlos o castigarlos. Son personas adultas independientes. Confía en que les enseñaste bien y ora por ellos. Volverán a la cordura. Volverán a la cordura. Esa mujer enseñó bien. Generosidad enseñó eso. ¿Sabe? A mí me encanta ver a los papás que cuando van a la iglesia ellos sacan dinero y le dan a sus hijos. Toma para la ofrenda. Toma para la ofrenda. Lo que usted está haciendo ahí es dejándole una herencia invaluable a sus hijos. Porque Dios siempre devuelve lo que les damos. Y si usted le enseña a sus hijos a ser generosos con la gente y con Dios, nunca les va a faltar lo necesario. Usted un día les va a hacer falta a sus hijos, pero si usted les enseña a ser generosos, nunca les va a faltar lo necesario. La Biblia dice, a Jehová presta el que da al pobre. La Biblia dice que todo acto de generosidad volverá a nosotros multiplicado. Aló. Hay niños que no son así, y quizás porque es lo que ven en su casa. Niños tacaños, igual que sus papás. Lo digo con libertad porque esos no vienen a esta iglesia. Como aquel niño que la mamá le dijo, anda a la iglesia, mamá, aquí hay 2 coras, le dijo. 2 coras. Una es tuya y otra es para el Señor. Lo das en la ofrenda. Y el niño se fue contento para la iglesia. Y en el camino se tropieza. Y se le caen las 2 coras. Y entonces empieza a buscar las coras preocupado, a quitar las piedritas, hace una gran polvareda
Y después de un rato de buscar con angustia, ve la primera cora, la recoge y la aprieta en su mano y sigue buscando. La otra la busca, la busca, la busca y después se rinde. Y dice: Señor, mira qué mala suerte, se perdió tu cora. Bueno, a ese niño le enseñaron eso en otra iglesia, aquí no. Bueno, voy rápido, versículo 9, versículo 9. El 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Note la pregunta: ¿qué es esto para tantos? Felipe está viendo la grandeza del problema y Andrés está viendo la escasez de la provisión. Oiga, Felipe ve la grandeza del problema, Andrés ve la escasez de la provisión, pero ninguno de los dos está viendo a Jesús. Y aquí es donde comienzo a predicar. En el versículo 10 dice que Jesús les dijo: hagan recostar a la gente. Y aquí es donde le voy a mencionar las cosas que quiero enseñarle y nos vamos a ir esta mañana. Número 1, ¿cómo es que vamos a ver un milagro de provisión? ¿Cómo vamos a ver un milagro de provisión? Ponémelo ahí, por favor. Número 1, tómale una foto si quiere para que no se tarde en copiar. Lo primero que hay que hacer para ver un milagro de provisión, hay que descansar. Descansar en el Señor. En el versículo 10, ponémelo por favor. Dale, el siguiente después de eso. Dice que Jesús le dijo, pues no, sí, el 10, búscamelo ahí. Jesús le dice: hagan recostar a la gente. Había un desorden, había mucha gente de pie y otros caminando por ahí. Ahora viene el milagro. Mírenme aquí. Lo primero que Jesús les dice es: recuesten a la gente. Recuesten a la gente. Recostarnos en la Biblia siempre es un símbolo de descansar. Descansar siempre es un símbolo de confiar. Confiar en Dios. Si quiero ver un milagro, todo comienza teniendo fe. Confiando en Dios, confiar en sus promesas, confiar en su fidelidad, confiar en la obra completa que Cristo hizo en la cruz en nuestro favor. Lo primero que tengo que hacer, si hay una gran necesidad que crees que no te alcanza para suplirla, tenés que aprender a descansar, tenés que aprender a soltar. La ansiedad no ayuda en esos casos, empeora la situación. Tenés que aprender a soltar. Descanse, descanse. En lugares de delicados pastos me hará descansar, decía el Salmo 23. Y es justo lo que Jesús está haciendo con la gente ahí, que se acuesten en la grama, que se acuesten en el pasto, descansen. Justo Él está recreando ese versículo del Salmo 23. En delicados pastos me hará descansar. Dios quiere que descanses. Confía, confía. Si no te alcanza la fe para confiar en tu dinero, confía en Dios. Si no te alcanza la fe para confiar en tu marido, confía en Dios. Si no te alcanza la fe para confiar en tus hijos, en tu emprendimiento, en lo que sea, confía en Dios. El Éxodo 33, versículo 14. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora, esa es una promesa que no solo era para Moisés. En aquel entonces la presencia de Dios no estaba de manera permanente con la gente, pero en el nuevo pacto, una vez que Cristo muere, la presencia de Dios sí está para siempre con nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios habita dentro de los que creen. Dios mismo habita dentro de los que creen. Jesús mismo habita dentro de los que creen. La presencia de Dios siempre está con vos. Hay que descansar en eso. ¿En qué? No estoy solo. Puede que me sienta solo, pero la realidad es otra. No todo lo que yo siento es real, y no todo lo que es real
yo lo siento. Puede que yo me sienta solo, abandonado, miserable, pero eso no necesariamente es la verdad. La verdad es que Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la verdad. Debo descansar. Debo aprender a descansar. Número 2. La segunda cosa que debo hacer antes de ver un milagro. Primero debo de descansar, confiar. La segunda cosa que debo hacer es debo dar gracias. Debo de dar gracias. Debo de dar gracias. Poneme lo siguiente. Juan 6:10 dice: hagan recostar a la gente. Lea conmigo, ahí está en la pantalla. Hagan recostar a la gente. Se recostaron como el número de 5,000 varones. Versículo 11. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, que dice, lo repartió. Y habiendo dado gracias. Quiero que vea para... ¿Se imagina usted esa escena? Aquí hay un muchacho con 5 panes y 2 peces. El Señor ve, destapan de aquella mantita, desatan el nudo de la mantita en aquella canastita vieja. Y Jesús ve en esa mantita 5 panes tiesos y 2 pescaditos que peligrosos, si te los metías rápido te podías morir con esos pescaditos. Jesús ve la provisión. No hace mala cara. No hace mala cara. ¿Qué dice que hizo él? Los tomó y dio gracias. Cuando yo veo eso, yo me conmuevo. ¿Sabe por qué? Porque el dueño de todo, ¿se imagina eso? El dueño de todo da gracias por algo tan pequeño. ¿Cómo es que el dueño del universo puede estar agradecido por algo tan malo como panes de cebada? A veces la gente que tiene más es la gente que tiene muy mala actitud ante aquello que le parece poco o de mala calidad. ¿Sí o no? Bueno, nosotros no tenemos mucho y cuando algo no nos gusta, torcemos la cocha. ¿Verdad? Somos así, no nos gusta eso y lo hacemos ver. Algunos hasta sacan el teléfono para hacer un en vivo de la cochinada que le acaban de poner ahí. Mire, mire, aquí en el menú cómo es la foto. Mire lo que me trajeron. Qué mal servicio. Por favor, no vengan aquí. Ahí está usted con su espíritu de mal influencer, ¿verdad? Qué humildad la del Señor Jesús. Agarra esos panes duros, esos pescaditos pequeños y da gracias. Oiga esto, ¿por qué el Señor Jesús dio gracias por algo tan poco? Porque Él quería darte un ejemplo. Que no importa lo poco o malo que creas que es lo que tenés en tu mano hoy, tenés que aprender a dar gracias. Nosotros somos muy mal agradecidos, muy mal agradecidos. A veces nos andamos quejando por un pequeño dolorcito por aquí, pero no damos gracias por el 98% de nuestro cuerpo que no nos duele. Y nos vivimos quejando por pequeños dolores, por pequeñas molestias, cuando hay gente en hospitales hoy mismo agonizando con terribles dolores. Vos estás aquí porque te duele un uñero, te quejas porque ya se te notan las patas de gallina, porque las canas, que no sé qué, que la grasa, que lo que nos quejamos de todo, pero no damos gracias por lo que ya tenemos. Nos quejamos de no tener casa propia, pero no agradecemos que tenemos una cama donde dormir y un techo sobre nuestras cabezas. No agradecemos eso. Nos quejamos del trabajo que tenemos, pero nunca hemos agradecido que de allí comemos. Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, pero nunca vemos al cielo para dar gracias. Jesús, tomando eso tan pequeño, y perdone la palabra que voy a decir, tan miserable, Él ve bondad en eso y da gracias.
Gracias por ese pan, por esos peces. Gracias por este niño que no lloró para compartir su comida. Gracias por aquella mujer sin nombre allá en la distancia que preparó esta comida. Él dio gracias. Sí, Dios te quiere proveer, sí, Dios te quiere sanar, pero esos milagros comienzan agradeciéndole a Dios. No espere usted tener todo arreglado para dar gracias. No espere usted que todo esté de las mil maravillas para ser agradecido. Porque si esperas tener todo bajo control para ser agradecido, nunca vas a dar gracias. Porque nunca vamos a tener, mientras estemos en esta tierra, nunca vamos a estar completamente bien. Da gracias por lo que tenés hoy. ¿Qué calor hace aquí? Sí, da gracias por tu iglesia. Da gracias por la persona que está a tu lado. Da gracias por todo. Gracias por tu mamá, por tu papá, por las personas de tu familia. Da gracias. Gracias. Me recuerdo una pareja de hermanos mayores, o sea, esposos mayores. Fuimos a visitarlos una vez en una casa preciosa, en una zona exclusiva de San Salvador. Una casa preciosa, una cosa muy bonita. Y me acuerdo ver a ese hombre mayor sentado en la grada de la segunda planta de su casa, para subir la segunda planta, sentado en esas gradas, y me decía él: bonita la casa, ¿verdad? Me decía. Y yo le dije: sí, muy bonita su casa. Y me dice él: esta casa hoy me duele. Pensé, la debe. ¿Cuánto valdrá esta casa? Y me dijo él rápidamente, quizás leyendo mi mente: no la debo, ya pagamos, es nuestra casa, pero es muy grande y ya solo estamos los dos solos con mi esposa. Todos los cuartos de arriba están desocupados y siento que me enfoqué en comprar y pagar esta casa y no disfruté a mis hijos. Ya se fueron todos. Ahora extraño esos portazos. Ahora extraño el ruido de arriba. Ahora extraño sus risas cuando ya era muy tarde y tenían que dormirse. Nunca lo disfruté por querer pagar esta casa. Lo que tengas hoy, tenés que agradecerlo. Lo que estés disfrutando hoy, aunque no sea lo que soñaste, aunque no sea lo que esperaste, da gracias. Da gracias. Jesús agradeció a Dios porque él no está viendo la inmensidad de la necesidad. Jesús pudo agradecerle a Dios porque no está viendo la pequeñez de la provisión. Jesús pudo darle gracias a Dios porque él lo único que veía era a Dios, su Padre. Y cuando uno aprende a dar gracias aún en lo poco, eso provoca un milagro. Para que vea, mire, cuán importante es, oiga, el dar gracias para poder ver un milagro. Quiero que vea este detalle. Quiero que vea este detalle. No hay otra manera. Aquí fue que yo me convencí que necesito dar gracias antes de ver un milagro. Poneme el siguiente versículo. La Biblia dice que más tarde, por favor, ahí está, sí. La Biblia dice que después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, más tarde ese día, Jesús cruza el mar de Galilea, porque están a la orilla del mar. Él cruza el mar y del otro lado ya es otro día, otra historia. Pero quiero que vea lo que la Biblia dice. Diga conmigo, es otra historia. Ya están del otro lado, ya no está hablando de lo mismo. Pero mire lo que dice. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde ¿qué? Habían comido el pan. Y sigue diciendo, ¿después de qué? ¿Sabe? Esto es muy importante. Que el Espíritu Santo movió a Juan para que volviera a escribir de lo que ya había pasado. Dios ya había pasado el evento. Ya se habían multiplicado los panes y los peces. La gente había comido hasta hartarse. Es otra historia, pero Dios no quiere que olvides cuál es el elemento importante antes de ver un milagro. ¿Cuál es? Dar gracias antes de comer el pan. Dar gracias antes de ver un milagro. La gente mal agradecida, yo se lo he dicho muchas veces de otras maneras, pero siempre le digo con esta fineza y con esta amabilidad que a Dios le cae mal la gente mal agradecida.
La gente malagradecida le cae mal a Dios. La gente agradecida conmueve el corazón de Dios. De gracias. Estás pasando un mal momento, da gracias. El diagnóstico es muy malo, da gracias. Tu marido no se compone, da gracias. No lo maldigas. Tu mujer está peor, da gracias. No la maldigas. No diga, estos mis hijos van a ser maleantes. No los maldiga. Da gracias a Dios. Me acuerdo un hombre que tenía un niño que era, pero la colejuda, decimos nosotros, ¿verdad? Y fregaba y fregaba. El niño tenía como 7, 8 años por ahí. La edad divertida. Y entonces viene ese hombre y me dice, ay no, a veces no lo, estábamos platicando, pero estábamos viendo a los niños jugar. Y me dice, a veces no lo aguanto. O sea, él realmente estaba pensando en voz alta porque estamos hablando de otra cosa. A veces no lo aguanto, me dijo. Y yo le dije, así son los niños sanos. Y cuando lo volteé a ver, se puso a llorar, estaba llorando. Y yo dije, recórcholes, ¿qué pasó? Y luego él me dice, tiene razón. ¿De qué? Aunque yo siempre tengo razón en todo, pero no sé en este momento de qué estamos hablando. ¿De qué? Le dije yo. O sea, pasaban los segundos y no hablábamos nada. Después él me dice, tiene razón. ¿Cómo lloré cuando este niño casi se me muere? Y hoy que veo que molesta demasiado, no he dado gracias porque Dios le devolvió la salud. Te digo, vivimos en una sociedad donde lo primero que surge de nuestra boca es quejas. ¿Sí? Solo somos quejas. Nos quejamos del clima, nos quejamos de todo. Nos quejamos del gobierno. Antes te quejabas de los otros, hoy te quejas de este y te vas a quejar de todos. Nos quejamos de todo. ¿Aló? Voltea a ver al de la par y ahí te están hablando. Hoy vamos a dar gracias. Ayúdame con el piano porque ya me voy. Sí, ya me voy. Mira para acá, mírame para acá. El milagro pasó después de que el Señor dio gracias. ¿Por qué el Señor dio gracias con algo tan pequeño? Te quería dar una enseñanza. No importa la condición, da gracias y vendrá el milagro. Sea agradecido y vendrá el milagro. Yo tengo un sobrino, ustedes lo conocen, a Freddy. ¿Sí conocen a Freddy? El afro, que el pelo le llega hasta... Si lo estás viendo, que Dios te bendiga, ¿verdad? Freddy, el pelón, pues, el del pan sin ahí. Cuando era niño, o sea, cuando tenía pelo, imagínense cómo eran los niños o cómo somos de niños. Somos honestos. Cuando era niño y a él le servían frijolitos y huevitos, le habían enseñado siempre a orar antes de comer. Así que a mí me gustaba verlo cómo es que oraba, chiquitito. Y entonces cerraba los ojos cuando eran huevitos y algo así muy sencillo, cerraba los ojos y oraba con la cabeza inclinada, silencioso. Amén. Y comía. Pero cuando era pollo, él era loco al pollo, le encantaba el pollo. Cuando era pollo, nadie le había dicho que hiciera eso, pero él espontáneamente levantaba las manos. Gracias, Señor, por el pollito. El niño interno te hace actuar así, ¿sí o no? Mire, fíjese que solo le vamos a dar tal cosa y frunces el ceño y te molestas. Y en tu mente decís, para eso es mejor que no me den nada. Hay que les aproveche. 5 panes duros y 2 pececillos. Levantarlos al cielo y dar gracias. ¿Querés multiplicación? Tenés que ser agradecido con lo que tenés hoy. Agradecidos. La Biblia dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Avaricia es amor al dinero. Y no hace falta tener mucho pisto para amar al dinero. Incluso los que no tenemos pisto, amamos el pisto. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis
ahora. Eso no es conformismo, no. Vos trabajá, vos preparate, vos esforzate para tener un mejor estilo de vida. Dios te va a ayudar, pero ahora, mientras ese día no viene, ahora, no te quejes porque andás a pie, no, da gracias porque tenés un par de zapatos para andar ahora y no andar descalzo. Da gracias por lo que tenés ahora. ¿Qué tenés hoy? No es lo que soñás, pero da gracias por lo que tenés hoy. El versículo sigue diciendo: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenés hoy, porque el Señor ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Jesús dio gracias por eso tampoco, porque Él quería darte un ejemplo de lo poderosa que es la gratitud con fe. Mírame aquí, mírame aquí. De niño, volvamos a las mamás, tan linda la mamá, vea. Cuando a un niño alguien le da algo y el niño no agradece, ¿qué hace la mamá? En algunos casos lo pellizcan así como disimuladamente, con escuela, con escuela. Saben cómo hacerlo, le patean el dedo chiquito, lo que sea, ve ella, que nadie note. Y le dice: ¿cómo se dice? Y el niño dice: gracias. Ese niño dio gracias porque lo obligaron. Y a veces cuando uno ya crece, uno da gracias por educación. O sea, las normas morales te obligan a actuar de esa manera. Si no, quedas como un mal educado y esa falta de caché vos no lo vas a permitir. Así que vos no te nace, pero da gracias. ¿Aló? Sí. ¿Qué tal está? Y usted dice: bien, gracias a Dios. No te nace. Pero ¿qué van a decir si sos evangélico? Bautizado en agua y en el Espíritu Santo, con los 9 dones y los 5 ministerios, y no das gracias cuando te dicen: ¿qué tal? Bien, muchas gracias, gracias a Dios. Dar gracias después de un milagro es gratitud, pero dar gracias antes de un milagro es fe. Todavía no has visto el milagro y da gracias, eso es fe. Y la Biblia dice que la fe agrada a Dios. Y un Dios agradado es un Dios comprometido. Da gracias. Déjeme ir, termina. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Debo descansar. Y después de eso debo de dar gracias. Y aquí hay algo que me llama la atención. Número 3, la tercera cosa que quiero que aprendamos. Se llama multiplicación por resta. Sí, parece una locura. Multiplicación por resta. ¿Cómo es eso? Míreme aquí, míreme aquí. Vuelvo a la actitud de esa madre, vuelvo a la actitud de ese niño, esa actitud de generosidad. Porque a veces parece que cuando compartimos, cuando somos generosos, en vez de tener más, nos queda menos. O sea, a veces hacemos cosas en las que sentimos que no ganamos, sino que perdemos. O sea, restamos. Como por ejemplo, cuando a usted le toca venir a servir aquí a la iglesia, usted dice: tengo que gastar la gasolina para ir a la iglesia. Me toca servir el miércoles, voy a gastar gasolina para ir a la iglesia. Voy a gastar en bus para ir a la iglesia, porque ya esta semana los buses ya no van a estar de choto. Hay gente que todavía dice: no, yo el domingo no puedo porque todavía el domingo yo trabajo, mi familia necesita, y si no voy, pues pierdo. Muchos de nosotros pensamos que perdemos cuando le damos a Dios tiempo, cuando le damos dinero a Dios. Pensamos que eso es una resta, pero Dios no está pensando en una resta. Cuando Él te pide algo, no está pensando en quitarte algo. Él está pensando en darte más. Porque la manera en que Dios multiplica es a través de la resta. Cuando vos das, Él te lo devuelve multiplicado.
Hay gente que me dice, pastor, yo estoy cansado, yo a veces ya no quiero servirle al Señor. Yo le digo, habla con Dios y vení a servir. Usted podría pensar, pero usted no entiende. Sí entiendo, y entiendo. Oí lo que te voy a decir, entiendo. No porque para mí todo sea fácil y siempre tenga ánimo o fuerza. No, te entiendo que estés cansado, te entiendo que estés adolorido, te entiendo que te sientas defraudado, que te sientas sin apoyo de nada. Yo te entiendo. Pero entiendo también una cosa, que si aún en esa precaria condición tuya venís y le das y haces, Dios te va a sorprender. Porque no es resta, es multiplicación. Si estás cansado, habla con Dios. Él es especialista en renovar fuerzas. En renovar fuerzas como las águilas. No dejes de sembrar. No dejes de dar. No dejes de diezmar. No dejes de servir. No dejes de ayudar. No dejes de hacer lo que haces. No es resta, es multiplicación. Esa es multiplicación. No sabe. A veces me encuentro con personas que me dicen, ¿sabe? Hubo un día en que Dios me pidió hacer algo y yo no quise hacerlo. Comencé a hacerlo y después dejé eso abandonado porque me sentía mal, me sentía cansado, porque la gente de la iglesia aquí, allá y a veces tienen razón. Y me dijo, no, yo dejé de hacerlo porque ya no quería, me sentía cansado. Y en algún momento pensé, ahora me van a valorar porque nadie va a hacer lo que yo hacía. Y a la semana me di cuenta que había alguien haciendo lo que yo hacía. Y mejor. Y pasó el tiempo. Y después empecé a ver a esa persona que ahora hacía lo que yo debía estar haciendo, como Dios la estaba bendiciendo. Y Dios me dijo, de lo que te perdiste por no querer seguir. Si las cosas te cuestan hoy, hacerlas. Seguí, confía, descansa. El Señor te va a bendecir. Multiplicación por resta. La Biblia dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y termino con esto. Dale, número 4. Este es el punto de la prédica. Aquí quería llegar y ya me voy. El versículo 4 del capítulo 6, quiero que no lo olvide. Versículo 4 del capítulo 6. Pónemelo. Como dice, antes del milagro, antes de la multiplicación, antes del niño con los panes y los peces, antes de todo, versículo 4. El versículo 4, ¿cómo dice? Y estaba cerca la Pascua. Y estaba cerca la Pascua. Ya le expliqué que era la Pascua. Era una fiesta que anunciaba la venida de Jesucristo y su muerte en la cruz como un cordero. Así que míreme acá, míreme acá. Ese detalle de y la Pascua estaba cerca y luego el milagro me enseña una cosa a mí. Nada de lo que está en la Biblia está ahí de manera accidental. Ese detalle de la Pascua antes del milagro es muy importante. Te voy a decir por qué. Porque hay mucha gente que te va a decir que vos por las cosas que no haces bien, oíme lo que te voy a decir. Mucha gente te va a decir que vos por las cosas que no haces bien no te mereces un milagro de Dios. Te lo voy a repetir. Habrá gente que diga, habrá gente que piense que vos no sos buena persona, que sos mala persona, que todavía tenés pecados, algunos de ellos ocultos, otros ya te los conocen. Y habrá gente que piense que no te mereces un milagro de Dios. Pero el fundamento y la base de los milagros de Dios en tu vida no están asentados en tus buenas obras o en cuán buena persona sea vos. Los milagros de Dios nadie los merece, nadie los merece. Y Dios se los brinda al que lo necesita sobre el fundamento de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dale un aplauso al Señor. Si alguien te dice
no mereces ese milagro, esa doctrina no es de Dios. ¿Por qué? Porque están quitando de en medio a Cristo en la cruz. Vos no mereces nada, nunca vas a merecer nada. Nunca. ¿Y por qué te digo? ¿Cómo dice el versículo 4? Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y mire lo que Pablo dijo acerca de la Pascua. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Está en la pantalla, léalo. Cristo, lea. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. Por la palabra en el griego es hiper, se la expliqué hace unos días. Hiper significa en lugar de. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado en nuestro lugar. ¿Cuál es el fundamento por el cual nosotros aseguramos que podemos ver milagros hoy en día? No es porque seamos buena gente, no es porque nos los hayamos ganado, no, es porque la Pascua está cerca. Cristo es la Pascua, Cristo está cerca, Él está contigo, Él camina contigo, Él vive en ti. Yo no merezco. Usted no merece. Pero la Pascua está cerca. ¿Se acuerda que dijo Jesús? Todo lo que pidierais al Padre. ¿Cómo? Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Es que no es en tu nombre que vas a pedir. Vos no tenés crédito en el cielo. En tu nombre te pueden meter un par de patadas por bayunco. En tu nombre no vas a recibir nada. Jesús dijo: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os será hecho. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo a pedir cualquier cosa al Padre en mi nombre, será hecho. Porque quien tiene crédito abierto en el cielo es Cristo Jesús. Cuando usted dice: a nombre de Cristo pónganlo, se abren las puertas para vos. Bendito sea Dios. Esta noche debemos ser agradecidos y confiar. La Pascua está cerca. Un versículo más y termino. Romanos 8:32. Léalo conmigo. Apágueme las luces. Léame. Dice: el que no eximió, o sea, el que no nos negó, el que no se quedó con su hijo, quiere decir. Dice: el que no nos negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué dice después? Lea: ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? Todo lo que vas a recibir es gratuitamente por lo que Cristo hizo. ¿Cuántos necesitan un milagro hoy aquí? Todos hoy. A veces los milagros dependen de quién los pida. Puede ser grande o pequeño. Para vos puede ser pequeño el milagro que el otro necesita, pero para esa persona es algo que lo puede salvar. Un milagro es aquello que solo Dios puede hacer. Y hay cosas en tu vida que solo Dios las puede hacer. Ya te quedaste sin fuerzas y sin recursos, pero Dios sí puede. Él puede hacerlo. Quiero que esta mañana cierre sus ojos y descansamos. Descansamos. Quiero que levantes tus manos allí donde está y diga conmigo: Señor, hoy descanso en ti. ¿Se atreve a decir eso? Señor, hoy descanso en ti. Ya traté, ya hice, ya lloré. No puedo más. Hoy descanso en ti. Ya invertí todas mis fuerzas en esto.
Hoy descanso en ti. Descanso en ti. Hoy descanso en ti. Y más que pedir, porque tú sabes que estoy necesitado, más que pedir hoy, te quiero dar gracias. Yo te doy gracias. Cante usted también. Gracias. Dale gracias. Gracias. Quiero que esta mañana veas tus 5 panes y 2 peces. Frente a vos tenés a 20,000 necesidades que cubrir. Y solo tenés 5 panes y 2 peces. Tu necesidad es muy grande, tu provisión es muy pequeña. Pero hoy das gracias en fe. Gracias por la provisión que vendrá. Gracias por el milagro que ocurrirá. Gracias por la sorpresa maravillosa que Dios me dará, obrando en mi favor. Das gracias. No hace falta ver, no hace falta conocer el plan, no hace falta saber el cómo. Solo el que Dios lo hará. Y damos gracias, gracias. Manos levantadas, corazones rendidos. Gracias.